Un saludo, profe. Soy Jason Silva, del NRC 768 de Arquitectura Web. Bueno, esto es para la semana 8 de actividades, la modalidad de actividades. Bueno, trabajamos en el tema de las clases. Yo ya tenía, como ya teníamos un proyecto, entonces trabajé sobre ese mismo. Inicialmente yo aquí en este proyecto tenía unas clases establecidas. Pero pues lo ajusté a las clases que nos daban en esa actividad, en la actividad de esta semana, pero le dejé las mías, entonces como pues ahí en la actividad nos decían como para mejorar y eso, entonces pues yo agregué el modo oscuro también, entonces las intercalé, o sea, las agregué para que se pudieran manejar ambas formas, tanto el modo claro como el modo oscuro, que sería este. em, y agregué también el tema de las clases responsivas, ¿no? El modo responsive design. Entonces, básicamente, ese es el tema aquí de las clases. Digamos que como ya le había trabajado en la actividad anterior a eso, pues no fue tan complicado. Más que todo es el tema, digamos, de las clases raíz, pues para poder intercambiar con los modos, sería como lo único. Pero pues ya, eso sería como lo básico, ¿no? Entonces, en el caso aquí de las clases, pues ya tenía algo avanzado en ese sentido, entonces pues tampoco fue tan complejo más allá, digamos, del tema de las clases, que sería como lo único, o sea, las clases de raíz, que ya vamos a eso. ¿Listo? Entonces aquí pues para que se vea la interacción con la página, cuando es el mensaje de error, cuando es el mensaje exitoso, ¿sí? Entonces eso para que sea pues también el tema de las clases responsive. Digamos que acá tampoco se nota mucho pues por el tema de que pues, es una ventana de login y pues ahí es fácil. Bueno, acá más que todos, donde sí se nota más, cuando son pantallas de 480, 490 píxeles, ya más pequeñas pues se ajusta el tamaño, ¿no? Eso sería, ¿listo? Ya pues ahí de ahí para arriba pues como ya no hay más, o sea, más cards, no hay más estructuras en este sentido, pues que sean afectadas por el tamaño, pues no se notaría mucho la diferencia, pero pues en celular sí. Entonces, listo, ya yendo al tema de las clases como tal, bueno, en el HTML primero miremos qué tenemos aquí. Entonces aquí tenemos el botón para el tema. ¿Listo? Entonces, bueno, este es el icono. Igual ese icono va intercalando dependiendo del modo en el que esté, ¿no? Como ya nos dimos cuenta. Pero pues este es el botón que se encarga precisamente, es el que llamamos en JavaScript, pues para intercalar entre los modos. Sí, que cómo intercala eso en JavaScript, ¿no? Entonces, normalmente guardamos, primero accedemos a la etiqueta por el ID, ¿sí? Entonces, al botón, perdón. Espérenme. Sí, sí, tm toggle, sí. Entonces accedemos al botón, o sea, guardamos el acceso al botón acá, que sería por medio del ID. Listo. Y lo que hacemos acá es una pequeña funcioncita que lo que hace es que escucha el evento del clic y entonces lo que hacemos es que accedemos al document element.classlist. ¿Qué es esto? El document element es básicamente toda la estructura de la página web, ¿no? Como tal. Entonces aquí estamos accediendo al HTML directamente. Entonces, aquí el class list, es decir, las listas, las clases que estén dentro del documento HTML, ¿sí? ¿Y qué hacemos acá? Cuando, en este caso, la clase, si la tiene, ¿no? Si la tiene, se la quita, que es lo que hace Toggle, ¿no? Como que si tiene la clase, se la quita, si no la tiene, se la agrega, y eso sería como la forma de interactuar, ¿no? Cuando le doy clic al botón, si tiene la clase, pues se la quita, si no la tiene, se la agrega, eso sería como la forma de interactuar, ¿no? Y exactamente sería esa como la forma, ¿no? Entonces aquí, bueno, el contenido, esto es una ternaria. Entonces lo que hace es que si este valor es true, entonces pues le da el icono del sol, ¿no? Si is dark es true, entonces le da el icono del sol, que es lo que se nos sale. O sea, cuando es en modo oscuro, pues sale el sol para cambiarlo, los invierte. Si esto es false, entonces lo que hace es que nos muestra el icono de la luna, que en ese caso sería el modo claro. Sería como la forma, ¿no? Y esta sería la forma de validar eso, ¿sí?
por medio del contenedor, que sería la clase directamente, lo guardamos acá. Entonces este sería el contenedor directamente, pero lo guardaría como un valor booleano. ¿Listo? Entonces aquí, o sea, mucho, no como un valor booleano, perdón. Aquí guarda directamente el valor, ¿sí? Porque le da el punto contains. Y aquí lo que hacemos es evaluar si ese valor se encuentra en la variable. O sea, si isDark tiene, es true o es false, dependiendo si este valor está ahí o no está, ¿sí? Entonces, si no lo tiene, pues es false, si lo tiene es true. Entonces, esa sería como la forma. Listo, entonces eso sería. Y ya lo otro, pues ya digamos que era lo que estábamos manejando, el tema del Canvas para el confeti, que eso ya lo hice en el video anterior. El login, pues la card directamente, que es el que tiene la card de login. Y el div, no, esto ya es un SVG que metí, pues es el tema de lo que se ve ahí directamente el SVG. Lo metí así directamente porque lo estaba tratando de importar, pero tuve un problema ahí con el import y entonces no funcionó bien, entonces lo agregué directamente pues para ya resolver ese tema. Y pues el formulario que ya pues teníamos, ¿no? Eso ya es de lo que estaba antes. Listo, ahora directamente a lo que nos compete en esta clase que serían las clases las clases CSS, perdón. Entonces aquí lo que hacemos es primero importar una fuente de Google Fonts. Normalmente pues esto se hace para temas dependiendo también de la estructura y de el diseño que se maneje, siempre se maneja un tipo de letra también, incluso en tamaños o estilos diferentes, se pueden manejar varios tipos de fuentes, ¿no? Y los tamaños, entonces, dependiendo del grosor, cuando es para mobile, cuando es para pantallas, digamos, más como decir tablets, y ya pues las de desktop, que es escritorio, más grandes. Entonces, pues dependiendo como del diseño y la idea original que se quiere implementar, pues se puede manejar una o varias fuentes, ¿sí? Listo, entonces aquí ya lo que hacemos, bueno, esto ya es en clases globales para quitarle el margen, el padding, el box sizing, agregarle que sea tipo border box, eso. Y aquí ya nos vamos, digamos, esto es lo que se utiliza normalmente, los root, o sea, las clases raíz, para poder manipular en el caso ahorita del modo oscuro y del modo claro, poder alternar entre esos sin que se vea afectada la funcionalidad, ¿no? Entonces yo lo que hago aquí es establecer unas clases raíz. Entonces, inicialmente la clase raíz está para el modo claro. Entonces aquí se determina un background, el color de la card, el background de la card, perdón, sí, o sea, el relleno como tal, o sea, el color que va por dentro, el texto, el color del texto primario, del texto secundario, de los labels, el background de los inputs, del border, de cuando está el focus, o sea, cuando se está en el elemento como tal, el sombreado cuando hay focus, el color del botón, el color del botón cuando se le pasa el mouse por encima, el hover, el sombreado, cuando hay un cambio cuando se espicha el botón directamente, el toggle del background y el color también del toggle como tal, del cambio. ¿Listo? Eso sería. Y aquí lo mismo, pero para el modo oscuro. Entonces, es básicamente eso. Entonces, aquí se establecen ambas, que ya pues digamos, aquí esta es la clase que le estamos dando al root. ¿Qué es el root? ¿De dónde viene eso? Ese es básicamente la etiqueta raíz, la etiqueta principal, que en este caso sería la de HTML, que es la etiqueta que envuelve todo, la etiqueta padre, por decirlo así, la que está todo el contenido, todas las demás etiquetas, los inputs, los labels, los buttons, todo lo que vive adentro, la etiqueta padre es el HTML. Entonces, lo que hacemos aquí es semánticamente coger el root, que es la forma de acceder a esa etiqueta HTML, y darle las clases iniciales para que cuando yo haga el toggle, pues esto no sea afectado en que, que no se apliquen las clases. Entonces, a ir directamente a la etiqueta raíz, pues se están aplicando directamente las clases sin mayor problema, ¿no? Es como la forma en la que lo manejé. No investigué tampoco mucho sobre esto, si esta es la forma correcta, pero pues yo diría que sí, en el sentido de que al menos por el root se establecen unos estilos primarios que se pueden también replicar a lo largo del diseño. Entonces, si yo después más adelante también quiero estos mismos estilos, pues ya tengo una base, entonces no tengo que estar
poniéndole entonces que no, que necesito otro botón, entonces, no, pero tengo que ponerle entonces background color, no sé qué tal color, no, sino aquí ya simplemente invoco al elemento que ya lo contiene, así como acá, tal cual. Entonces, por medio del var, y lo que hago es que la clase que necesito directamente ya la accedo. Si más adelante también yo quiero agregar nuevas clases, también podría crear unas clases raíz, no necesariamente, digamos, directamente en el root, porque puede que el root no las use todas, pero pues sería lo ideal para mantener una consistencia en el proyecto de decir de dónde provienen estas clases, ¿no? Entonces es eso. Y ya el resto pues sería lo de siempre, ¿no? El tipo de fuente, por lo menos acá que se le selecciono la Roboto, Arial, y entonces pues selecciono esas tres. Inicialmente la Roboto, pero pues también están Arial y Sans Serif, ¿no? El color, el color del contenedor como tal, digámoslo así, en este caso pues del body, el margin, el padding, el display, display flex o display block. Esto es básicamente cómo se acomodan digámoslo, cajas, ¿no? Por eso se llama flex o box. El display flex es más flexible, de cierta forma, pues parece obvio, pero no lo es tanto, porque pues hasta cierto punto, digamos, permite acomodarlo de tal forma que yo pueda, digamos, configurar contenedores uno al lado del otro o dependiendo de cómo yo lo quiera, o sea, que me quede más fácil de acomodar, porque digamos, aquí con display eh, block, perdón, con display flex y display block, esas serían las dos formas, ¿no? También, bueno, esas son las que yo más conozco, ¿no? No estoy seguro si hay otras. Pues también está por el lado del grid, ¿no? Pues display grid, que también es como ya una forma también, es similar al flex, pero es un poco más, eh, mm, ofrece más ventajas cuando se tienen demasiadas cards o demasiadas eh, contenedores más pequeños, ¿no? Digamos como en una página de compra de productos, pues que hay muchas cards porque en general normalmente pues ahí ven muchos productos, entonces siempre se ven estructurados, entonces siempre llevan un orden, entonces ahí serviría más grid porque pues normalmente se necesita un gap entre entre esas cards, hay que respetar unas márgenes, unos espacios, entonces dependiendo del comportamiento, lo que tenga el producto, el texto, entonces ahí se acomoda más grid porque también digamos en modo responsive sirve mucho porque pues lo que hace el grid es permitir que se acomoden esas cards o esas cajitas, por decirlo así, dependiendo de la pantalla, se acomoden a que sean filas de tres cards y columnas una fila de tres cards por tres columnas o así, ¿sí me entiende? Y dependiendo también, digamos, de la cantidad, si son muchas cards, pues entonces serán tres columnas de tres cards o de cuatro, dependiendo el tamaño de la pantalla, lo que permita, cómo se vea bien. Y en pantallas más pequeñas, pues ya se reduciría a dos columnas o a una columna de una sola card, entonces es como la ventaja de Grid, ¿no? Pero pues ya me metí como mucho en temas aquí de eso. Pero entonces es eso, básicamente entonces display flash, display grid y display block. Block sí lo que hace es todo lineal hacia abajo. Entonces block es un bloque como tal, o sea, todo es uno después de otro. Entonces ahí es más, o sea, ya sigamos, yo tengo una estructura en este caso como de formulario, de pronto el blog me serviría mucho, pero no tanto porque si yo dentro de un formulario tengo características que necesite de pronto, no sé, un formulario que tiene teléfono y al lado tiene email, ¿no? A su lado derecho, izquierdo, bueno, no sé, pero que quede uno al lado del otro, pues entonces ahí me serviría más grid, entonces allá va a depender de más una especie de eh, integrar otros componentes, en este caso otros contenedores para manejar en esos contenedores específicos. eh, ya el tipo de cómo está distribuido el contenedor, si tiene display flex, o sea, para que se puedan manejar uno al lado del otro, display grid, bueno, como sea. Pero pues eso ya va más en cuanto a un diseño más, ¿cómo se diría? Granular, ¿no? Pero es eso. Entonces ahí es eso. Entonces ya, bueno, el tema de la posición aquí en el HTML, que eso es, pues, esto es la forma esto es la forma de dar clases por medio del ID, ¿no? Entonces yo tengo el ID, lo que hago es que traigo el ID y le doy clases a ese directamente, que aquí lo que sería es el cambio en el tema para el botón el botón ay, se me va el nombre ahora. El botón de los modos, del modo claro, del modo oscuro. Entonces ese sería. Entonces,
Aquí pues la posición fix para que esté siempre por encima. Z-index, bueno, esto tampoco no es, no sé si es tan correcto de hacerlo, pero pues es práctico en ese sentido. Por ahora pues sirve, ¿no? Porque pues lo que hace es el Z-index, lo que hace es ponerlo más arriba por encima, ¿no? Es como apilar muchas cartas una encima de otra y el Z-index es la carta que está más arriba, ¿no? Entonces esa sería como la forma, es lo que yo veo primero. Esto es para que cubra lo que hay debajo de, o sea, todo lo que está por debajo de ahí de las otras cartas, todas las cartas de la 999, 998 así abajo, pues no la cubrirían porque están precisamente por debajo. Eso es como lo que hace más o menos el Z-index. El top, que es la posición inicial, el top, el right, o sea, la derecha, el background, el color, el borde, pues en este caso no le puse borde, el color, ni color ni que tenga borde, mejor dicho. El borde radius, este ya es directamente para el contenedor como tal, o sea, no es que esto le agrega border y esto le da el redondea al borde, no. Esto es simplemente para que se marque como un margen, como cuando yo eh, repaso alrededor de algo, como con un marcador para que se marque más o algo así es como el border, ¿no? Que hace como ese remarcado, esa línea que se ve, por decirlo así. Y en el caso del borde rayo ya simplemente es el borde como tal, que eso sí, borde pues todo lo tiene. Y lo que hace es el redondear el borde, ¿no? El width, o sea, el ancho, la altura, perdón, sí, la altura. El ancho y la altura, mejor dicho. El tamaño de la fuente, el cursor, pues para que cuando decimos cursor pointer es que cuando yo le pase el cursor por encima, pues que cambie, ¿no? Que sea como cliqueable, perdón. Eso sería el cursor pointer, porque pues yo le podría aquí poner cursor none o otro tipo de cursor y pues la reacción va a ser diferente, ¿no? El display, align items, este es el alineado de los ítems, que sería en el centro, o sea, cuando hablamos alineado de los ítems es que yo lo puedo poner como item center o item star o items end, ¿no? Entonces cuando yo digo center es que si tengo una card que se encuentre todo en el medio. Si digo items star, lo que hago es que lo alineo todo a la derecha. Si digo items end, perdón, items start, todo a la izquierda. Y si digo items end, todo a la derecha. Eso sería como la forma, ¿no? Listo. Justify content, eso también sería lo mejor. O sea, estas dos se necesitan para que el contenido quede centrado tanto de los lados como de arriba y de abajo, ¿no? Porque yo puedo solo centrarlo de la altura, o sea, de arriba hacia abajo se ve en el centro, pero de izquierda a derecha no se ve en el centro, queda a un lado. Entonces, a un lado puede ser izquierdo o derecho, entonces eso también es para que quede totalmente centrado. ¿Sí? El box shadow, esto es el sombreado de la caja, o sea, aquí simplemente lo que hacemos es establecer eh, los píxeles, digamos, en cuanto al sombreado, cómo debería verse, entonces que sea a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo, ¿no? Entonces es eso, y utilizamos pues las variables que ya tenemos arriba. ¿Listo? Y transition, esto es como la forma de animarlo, ¿no? Entonces, cuando yo tengo la animación, entonces, em, normalmente esto es lo que me define el tiempo y el tipo de animación, ¿sí? Entonces, el tiempo, y si es como es una de las premisas porque hay varias, easy in, easy out, entonces, dependiendo de esas no me quedan todavía muy claras, que estas las averigüé, pero pues lo que hacen es eso, o sea, definir el tipo de animación que pues, son más suaves, unas que cuando entran, cuando salen, entonces pues es más eso, ¿sí? Y el Z-index, eso sería. Y pues bueno, para no alargarme más, porque pues esto ya pues se hace extenso, igual a la final ya es bastante, pues entonces esto ya es la escala, entonces cuando ya digamos, esto de escala es lo que hace que cuando yo le haga hover a algo, me lo suba o me lo disminuya de tamaño, ¿sí? O sea, como que me lo aumente. Entonces, cuando yo le hago hover, entonces lo que hace es que como que se agranda un poco más, ¿no? Como que se ve que se viene más hacia mí o algo así. Esa es como la forma. Porque aquí está 1.1. Si yo pudiera ponerle, digamos, 0.9, lo que hace es que disminuye. Entonces, entre la escala sea menor, 0.x, pues va a hacer que la escala sea menor. Entonces, cada vez se hace o más pequeño o más grande. Esto del translate es más ¿para qué? Para la posición que se tiene que mover en este caso, digamos, en el eje lleno, o sea, de arriba hacia abajo. Entonces, menos 30 píxeles hacia arriba, ¿sí? La opacidad es más el tema de cómo se ve, ¿no? O sea, que cuando tiene una opacidad muy alta, entonces por lo general se ve muy clarito.
sea, se distingue poco o se oculta, o sea, no se ve así muy claro. Entonces, en este caso, esto lo que hacemos aquí es dándole opacidad cero em, para que se vea. Cuando tenemos opacidad uno, entonces ya empieza a ocultarse un poco más, ¿no? Entonces, esa es como la premisa de la opacidad. O sea, entre más grande el número, más, más opaco se ve. Sí, entre más pequeño el número, es menos opaco se vería. O sea, así lo entiendo yo también. De pronto no sé si me estoy explicando bien, pero listo. Estilos para el contenedor del formulario. Esto era que ya teníamos, sino que simplemente aquí lo estamos manejando por medio de las variables, el borde radius, el shadow también, entonces el padding, el acolchado, el ancho, la alineación del texto, que en este caso sería en el centro, la animación, en este caso ya le damos una animación directa, que eso es cuando digamos yo recargo el formulario, entonces, ¿cómo se dispara esa animación? Cuando yo recargo el formulario como que baja un poco, pues aquí lo podemos evidenciar para que se vea. A ver, de aquí digamos. Ahí se ve como el salto que baja un poquitico. Entonces, ese sería como el efecto que tendría, ¿no? Y ya pues aquí estarían los estilos, ¿no? Entonces, en el caso del icono, el ancho, la altura, el margen, el display flex, precisamente pues para acomodarlo bien y que no, eso también sirve mucho para no romper de pronto los estilos de de los demás elementos, porque muchas veces al no tener esto en cuenta lo que hacemos es que se rompen los estilos, entonces puede afectar visualmente a otros atributos, a otras etiquetas por el estilo que tenía en particular ese elemento. Entonces puede hacer que se desordenen, o sea, hay varias cositas ahí siempre a tener en cuenta a la hora de trabajar con estilos. De aquí, digamos, de aquí ya estoy accediendo al login icon y a la etiqueta IMG directamente. Eso sería. El login header, pues eso ya directamente del contenedor, el encabezado, que ese sería, pues básicamente sería esto, ¿no? Que sería, este sería el header del login, aquí como tal. Sí, porque pues esto ya es el body, pues este sería el body, ¿no? El cuerpo es grande. Y el login, este es el login. Y el header del login, pues sería esto, donde está pues el icono, perdón, la etiqueta SVG y eso. Y el texto de inicio de sesión y bueno, en fin, eso sería. Listo. Entonces, los subtítulos, que ese será el texto que está en gris, ¿no? Sería este de acá, este sería el texto del subtitle, el title que sí es negro grande, eso. Y, a ver qué temas tenemos por acá. Bueno, esto es el grupo, esto es una clase directamente que leímos ya los inputs. Bueno, que leía los inputs. em, pues para poder trabajarlos directamente. O sea, como todos van a tener el mismo alineado y el mismo margen, pues entonces simplemente cogemos todos y a todos le ponemos esa clase. Ya cuando necesite yo hacer casos específicos de que yo necesito que un input X tenga esta estructura o este color o lo que sea, pues ahí ya lo que hacemos es agregarle una clase más personalizada, ¿no? Pero pues eso normalmente sí, se trabajaría pues input group y de aquí el nombre que le di personalizado también. Entonces, agrego las clases de esto, digamos acá por lo menos en este caso. Las clases que ya tiene el input group se las agrego a este label y aparte le agrego las clases al mismo label para manejar tanto las clases que se establecen aquí y las clases que yo agrego acá, que en este caso serían las adicionales, ¿no? Esto sería lo que me agregaría, que sería en este caso a los labels les agregaría el display block, el font size, el ancho de la fuente, el color, el margin bottom, la transición cuando cambia, eso sería así. Ah, y listo, esto ya sería más estilos del input file, en los campos de entrada, entonces que el ancho que ocupe el 100%, el acolchado, el borde radius, el font size, la, la fuente como tal directamente, el color. Este es color de texto, no es el background. Cuando hablamos de color directamente, nosotros aquí estamos estableciendo el color del texto. Que
Normalmente claro, esto tiene una confusión porque a veces uno dice, pues color debe ser el color del texto también, pero esto tiene dos métricas, que sería o el color del texto o el color del input. En este caso, pues aquí se sabe, pues, lo estamos estableciendo como el color del input como tal, o sea, lo que va dentro de la caja, ¿no? ¿Se podría decir que también es background? No, no porque es diferente, las medidas son diferentes. Esto es más que todo cuando son clases oscuras, o sea, para que se vea en blanco, ¿no? Entonces, a ver si aquí se ve, ¿no? Entonces que yo escribo y que esto se ve en blanco, ¿no? También digamos, podría servir para el placeholder, ¿no? Que en este caso, pues el placeholder, pero ese es más gris, o sea, entonces esto sería para los colores oscuros, sí, eso sería. Listo, entonces el background color, que ese sí sería el color, pues, de todo el contenedor de como tal. El outline known, ese, bueno, no lo tengo presente. No recuerdo qué es lo que hace outline known, que, bueno, no, este sí se me da, profe. Así la verdad no recuerdo. Y ya sería más bien el que, sí, bueno, los efectos de focus, ¿no? ¿Qué es focus? Pues cuando tengo el elemento seleccionado, o sea, básicamente esto es focus. Cuando tengo el elemento, lo estoy accediendo al elemento directamente. O sea, cuando está en foco, si se focus, ¿no? Se le hace focus al elemento, o sea, yo estoy en ese elemento como tal. Ese sería básicamente. Listo. Y pues bueno, aquí ya estaríamos hablando de más clases, pues que ya lo que hemos visto, ¿no? El padding, el border radius, el color, el tipo de la fuente, el ancho, tipo de fuente, el ancho pero en porcentaje, o sea, que ocupe todo el porcentaje de su contenedor padre, es eso, más que todo. Sí, entonces sería eso. Text, y bueno, aquí ya el hover, cuando yo le paso el mouse, bueno, el puntero por encima, entonces que cambia el color. Es más, estos son los estilos, digamos, para cuando es la clase oscura, ¿no? O sea, perdón, la clase, el modo oscuro, diré. Listo, porque para el modo claro, pues están más arriba, que esos son los que tenemos esos están en la raíz. Acá, acá también estaría. Entonces, eso sería. Y estas ya son las media queries, que es básicamente los anchos, ¿no? O sea, en este caso, pues del login, que bajamos el width al 90%, que el padding de 28, esto es de izquierda a derecha y de arriba a abajo, ¿no? Para que, para que el padding sea diferente, el login header, el tamaño de la fuente, el icono que cambie el tamaño para que sea más pequeño, el login también, el botón del login para que tenga un padding a izquierda, derecha, arriba, abajo, el tamaño de la fuente y pues aquí ya directamente por la clase de mensaje, entonces para que el mínimo del ancho sea a un set y bueno, el ancho ya sería 90% y el font size el tamaño de la fuente, ¿no? Entonces básicamente sería eso. Entonces, bueno, eso sería, profe. Muchas gracias por la atención. Espero que no haya sido muy largo el video y pues nada, nos estaremos viendo en el próximo curso. Muchas gracias por todo, profe.